Hola a todos y todas, vamos a hablar del periodo cuaternario que se ubica en el eón Farenozoico en la era Cenozoica. Este periodo comenzó hace unos 2.600 millones de años atrás, según la escala geocronológica internacional, y es el que sigue hasta nuestros días. Este periodo se divide en dos épocas, la época del Pleistoceno y la época del Holoceno. El Pleistoceno comenzó hace unos 2.600 millones de años hasta 10.000 años atrás y abarca o comprende la mayor parte del periodo cuaternario, y el Holoceno, que comenzó hace unos 10.000 años atrás y continúa actualmente. También algunos autores, y está en discusión, consideran una época más reciente dentro de este periodo cuaternario a la que denominan Antropoceno, en la cual el ser humano ha modificado los procesos químicos, físicos y biológicos de forma global. ¿Qué características encontramos en este periodo cuaternario? Se producen grandes variaciones climáticas en nuestro planeta. No aparecen nuevas formas de vida, pero las existentes son las que evolucionaron hacia las actuales. Se produce la evolución del ser humano a nivel biológico, intelectual y social. Y en cuanto geológicamente hablando, es el periodo más tranquilo, y los procesos que ocurren son porque hay un acomodamiento tectónico mínimo, pero no va a influir en todo su esplendor, ni van a tener mucha magnitud como los vimos en los periodos anteriores a este. Bueno, vamos a comenzar a hablar de la época del Pleistoceno. Como dijimos y mencionamos anteriormente, esta época abarca desde los 2.600 millones de años hasta 10.000 años atrás. Se caracteriza por el enfriamiento del planeta y las variaciones climáticas. La flora y la fauna de esta época eran muy similares a las que hay actualmente, algunas de las cuales viven hoy en día. Hubo mamíferos terrestres de gran tamaño, de los cuales algunos ya se encuentran extintos, y en esta época es donde se produce la evolución y la propagación de los homínidos. Las glaciaciones sucesivas en la época del Pleistoceno afectaron y fueron moldeando la fisiología de la Tierra y produjeron la distribución de la biota actual. Algunas de las principales consecuencias fueron el rebote isostático, o también denominado rebote posglacial, en el cual la corteza terrestre, que antes estaba deprimida bajo pesadas capas de hielo, ante el retroceso de estas aumentan o se elevan. Otra de las consecuencias es el descenso del nivel del mar, que se calcula que durante el último periodo glacial el mar descendió 140 metros por debajo del nivel actual, y el retiro de los glaciares produjo diversos tipos de acumulación de sedimentos y una topografía característica, como las rocas aborregadas y los valles en forma de U. Estas rocas se tratan de montículos asimétricos de tamaño variable, que de un lado tienen una ladera erosionada a causa del hielo o del correr del hielo y el agua, y del otro lado más escarpada por el arrastre de los sedimentos. Algo que caracteriza la época del Pleistoceno es su inestabilidad climática, y durante este periodo se van a producir diversas glaciaciones, que de acuerdo a lo planteado con Gallardo se conocen 5 o más periodos glaciares, a los que le van a suceder épocas interglaciares en donde el clima es más cálido y se produce un deshielo generalizado. Algunas de las explicaciones a los procesos glaciares son las modificaciones en la órbita del planeta, los cambios en la orientación del eje terrestre, la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, como así también la disminución de la radiación solar. Cuando se produce un enfriamiento general del planeta, el nivel del mar también se va a ver afectado.
Una parte del agua va a quedar retenida por congelamiento en los casquetes polares, por lo que el nivel del mar va a descender varios metros. Por el contrario, cuando estos hielos se derritan, el nivel del mar va a ascender e inundar aquellas regiones que antes se encontraban ocupadas por tierra firme. En el mapa de la esquina inferior van a ver cómo se produce este ascenso y descenso del nivel del mar a lo largo del tiempo. También se van a ver afectados los ecosistemas. Por ejemplo, grandes extensiones de bosques fueron ocupadas por estos casquetes polares, afectando la vegetación y la fauna propia del lugar. En las zonas afectadas por la glaciación, el peso y el roce de los hielos fueron modificando los relieves y también originaron cuencas y valles anchos por los que hoy en día corren grandes ríos y cursos de agua. Benedetto, en su libro, también nos explica que durante la última glaciación, la temperatura media global llegó a estar 15 grados centígrados por debajo de la temperatura media actual. A finales del Pleistoceno y a comienzos del Holoceno tuvo lugar un acontecimiento biológico que termina de dar forma a la fauna actual: la extinción de la megafauna de mamíferos. En esta época se va a producir la extinción total de mamíferos de gran porte y peso. Desaparecen felinos como el tigre dientes de sable o Smilodon, otras especies de osos más pequeñas, cánidos grandes, los mamuts y los megatherios, entre otras especies. Como podemos observar en la diapositiva, vemos que en Norteamérica se pierde el 73% de los grandes mamíferos, que entre ellos encontramos a los mamuts, a los tigres dientes de sable, y en Sudamérica y Australia se pierde el 80%, mientras que en Nueva Zelanda la pérdida de estos mamíferos es total. En esta época conviven los grandes mamíferos con las primeras poblaciones humanas. Algunos autores sostienen que el principal responsable de dicha extinción fue el hombre debido a una caza intensiva. También han argumentado que lo que más afectó a los grandes mamíferos fue la alteración del ambiente natural por las poblaciones humanas. Sin embargo, la principal causa que se le adjudica a la extinción de la megafauna de mamíferos son las oscilaciones térmicas que hablamos previamente, que se producen durante esta época del Pleistoceno. En cuanto a la flora y a la fauna, también se va a ver afectada por estos periodos glaciares e interglaciares. Durante los periodos glaciares, la flora y la fauna de las regiones frías se extendieron hacia latitudes medias, ya que los casquetes polares avanzaban hacia estas latitudes. Mientras que durante los periodos interglaciares, la flora y la fauna de carácter tropical se desplazó hacia latitudes más altas, ya que se producía un retroceso de los casquetes polares. El GIBA, o el Gran Intercambio Biótico Americano, produjo la conformación actual de la biota sudamericana. Este intercambio se inició aproximadamente 2.500 millones de años atrás con la conformación del Istmo de Panamá. Representa una etapa de dispersión, migración e intercambio de faunas entre dos continentes americanos, Norteamérica y Sudamérica, que tuvo lugar en ambos sentidos, de norte a sur y viceversa. Se manifestó principalmente en los grandes mamíferos terrestres. Algunos mamíferos de nuestra región, como los pumas y las llamas, no son originarios de nuestro continente, sino que, como podemos observar en la imagen, son migrantes de Norteamérica. En pleno proceso de intercambio de biodiversidad, podemos reconocer que dentro del Pleistoceno se producen tres momentos ante la conformación de este Istmo de Panamá, que se va a encontrar conformado por
el Pleistoceno inferior a medio, en la cual llegan osos, félidos, grandes cánidos y el resto de los ungulados que van a llegar masivamente, aunque por etapas. En el Pleistoceno medio van a llegar nuevos felinos, ciervos y tapires modernos, mientras que al final del Pleistoceno y comienzos del Holoceno van a llegar los coatís, el caballo moderno, el perro, las liebres silvestres y también el hombre. Aquí vamos a hablar de los primeros homínidos que surgieron hace 2300 millones de años atrás, probablemente a partir de un Australopithecus. La capacidad craneana, la vista estereoscópica, el dedo pulgar oponible y el movimiento en dos extremidades o el andar erecto son algunas de las características morfológicas que permitieron la evolución del ser humano. Se cree que los primeros homínidos modernos llegaron a América desde el noroeste de Asia a finales del Pleistoceno, luego de haber cruzado el estrecho de Bering hace aproximadamente unos 15.000 a 18.000 años atrás. En cuanto al género Homo, podemos decir que la primera especie representante es la del Homo habilis. Fue el primer constructor de herramientas que apareció hace 2 millones de años atrás y es la especie de Homo más antigua. Se la vincula estrechamente con los humanos por su habilidad para construir herramientas y por su cerebro relativamente grande. En cuanto al Homo erectus, representa un aumento de la talla y del tamaño del cerebro con respecto a las especies anteriores. La habilidad que tenía para manejar el fuego puede haber sido una de las claves que le ayudó o le permitió sobrevivir en los climas fríos que habitaba. Durante mucho tiempo, esta especie se consideró ancestral a la de los humanos modernos. En cuanto al Homo neanderthalis, vivió en Europa y en el Medio Oriente hace unos 250.000 a 300.000 años atrás, hasta que se extinguió hace unos 35.000 años atrás. Esta especie se la considera como una rama colateral con la que los humanos comparten ancestros recientes que no están determinados. Neandertales y humanos modernos convivieron en algunas regiones de Europa hasta que los neandertales se extinguieron. Y de esta forma llegamos al Homo sapiens sapiens o al hombre moderno. La aparición del hombre moderno, u Homo sapiens, se basa en dos hipótesis. Por un lado, la hipótesis denominada del modelo candelabro o multirregional, y por el otro lado, la hipótesis del modelo Arca de Noé o fuera de África. La primera hipótesis, o modelo candelabro, propone que hubo múltiples migraciones tempranas desde África a Asia y a Europa. Estas migraciones habrían comenzado hace más de 1,5 millones de años y por ellas se habrían establecido diferentes poblaciones de Homo erectus. Estas poblaciones de Homo erectus, al evolucionar gradualmente y en forma aislada, originaron las distintas variantes actuales del Homo sapiens. Esta hipótesis está correlacionada con el concepto de raza. La existencia de un flujo genético mantuvo la integridad de la especie. Por otro lado, la hipótesis o modelo del Arca de Noé propone que un grupo pequeño, ya diferenciado de Homo sapiens, migró hacia Europa desde África hace unos 100 a 150.000 años y a partir de estas migraciones colonizó el planeta y reemplazó a las otras poblaciones de homínidos. Los datos provenientes del análisis de los genes mitocondriales parecen o podrían sustentar esta hipótesis. La llegada de los homínidos a América se basa en la hipótesis del estrecho de Bering. Durante la última glaciación, y como mencionamos anteriormente, que produce variaciones o fluctuaciones en el nivel del mar, habría producido un descenso de 120 metros del nivel del mar. De esta forma habrían quedado expuestas las plataformas continentales y el trecho que une Asia a Alaska habría permitido que estos homínidos cruzaran y de esta forma se instalaran en continente americano. A la época del Holoceno en la que estamos actualmente y que comenzó hace unos 10.000 años atrás.
Los cambios climáticos que se producen durante esta época son de menor escala en comparación al Pleistoceno y es relativamente una época cálida. En cuanto a la actividad volcánica y el movimiento de placas, durante esta época son poco relevantes, como habíamos mencionado al inicio en el periodo cuaternario. También se producen oscilaciones térmicas que van a hacer que lleguemos a nuestro clima actual. Como mencionamos anteriormente, esta época del Holoceno se caracteriza por estar en un periodo interglaciar. Sabemos que en estos periodos interglaciares el clima es cálido, se produce un deshielo generalizado y por consecuencia un ascenso del nivel del mar. Es acá cuando se va a producir un crecimiento y un desarrollo de sistemas deltaicos, de barras litorales, de estuarios, de rías y de lagunas litorales que conocemos actualmente. Se va a alcanzar una paleogeografía similar a la actual, y ya mencionamos como consecuencia de subida del nivel del mar, y estas zonas que antes estaban expuestas van a quedar sumergidas bajo el agua y con ellas van a quedar importantes yacimientos arqueológicos. En cuanto a la actividad volcánica, como sabemos, esta ha estado presente desde los inicios de la historia de la Tierra. Los compuestos expulsados, como sabemos, contribuyen a reducir la cantidad de radiación que va a llegar a la superficie terrestre. Sin embargo, durante esta época no se produce gran actividad volcánica, pero podemos mencionar que algunas de las más célebres son la del volcán Tambora de Indonesia y la del monte Pinatubo en Filipinas. En la del volcán Tambora de Indonesia, que ocurrió en 1815, se estima que se produjo un descenso de la temperatura promedio de entre 0,4 y 0,7 grados centígrados. En el año 1816, Europa es recordado como el año en el que no hubo verano, estimándose un descenso de la temperatura en promedio de casi 1 grado centígrado. Otra de las actividades más recientes volcánicas es la del monte Pinatubo, que ocurrió en 1991 y que produjo un enfriamiento de 0,5 grados centígrados. En general, los efectos que tiene el vulcanismo tienen impacto solo en periodos muy cortos de tiempo y su papel en los enfriamientos de esta época del Holoceno han sido poco relevantes. El cambio de las condiciones climáticas glaciales al clima actual no fue un cambio gradual, sino que ocurrió a través de marcadas oscilaciones climáticas. Luego de la última glaciación ocurrida durante la época del Pleistoceno, la temperatura aumentó rápidamente hasta alcanzar valores similares a los que tenemos hoy en día. Este clima cálido también favoreció de que el hombre se fuera instalando en las latitudes medias del globo terráqueo. En cuanto a las principales oscilaciones climáticas, podemos mencionar al óptimo climático medieval y a la pequeña edad de hielo. Durante el óptimo climático medieval se produjo un aumento de la temperatura de alrededor de 1 grado centígrado con respecto a la temperatura media actual, también por un clima seco y por ingresiones marinas locales. Este fenómeno hizo que tuviera importantes consecuencias en la distribución de la flora y la fauna, como también en cómo se vieron afectadas las sociedades humanas. Este verano medieval fue interrumpido de forma abrupta por otro cambio climático que mencionamos anteriormente, se denominó como la pequeña edad de hielo. En este caso, la temperatura descendió en promedio cerca de 0,8 grados centígrados con respecto de la media actual y también coincide con una elevación del mar en unos 4 o 5 metros con respecto al nivel actual. A la finalización de esta pequeña edad de hielo se produjo una sequía duradera y también se caracteriza por una inestabilidad climática
con aparición de cortos periodos cálidos y lluviosos que generaban inundaciones y producían también la erosión del hielo. Cuando finaliza esta pequeña edad de hielo, se comenzaron a establecer las condiciones climáticas actuales de la flora y la fauna que adquieren el carácter moderno que hoy en día tenemos. Esto ha sido todo del periodo cuaternario, abarcando las épocas del Pleistoceno y época del Holoceno. Gracias.